Bueno, finalmente vamos a referir a la última parte de los delitos sexuales contenidos en el artículo 119 del Código Penal. En esta ocasión vamos a referir específicamente a el cuarto párrafo del artículo 119. Vamos a ver por qué están contempladas estas agravantes. Es decir, cuando uno lee el último párrafo del artículo 119, puede advertir que hay una eh, variación, digamos, una variedad de supuestos los cuales son agravados. En razones más o menos, el legislador siempre ha entendido que la situación de la víctima queda en desprotección, digamos, o en desvalimiento frente a del sujeto activo, o bien toma en consideración el medio empleado, como vamos a ver, que es el concurso de dos o más personas. Es decir, la razón de ser es que existe, a diferencia de las figuras simples, una mayor peligrosidad, una mayor actuación, una mayor voluntariedad del sujeto en llevar a cabo la acción. Lo que sí es importante destacar que en aquellos casos en que los cuales llegara a concurrir más de un agravante, el ilícito en cuestión no se va a multiplicar. El juez lo que va a hacer va a tener en cuenta en el momento de dosificar la pena en contra del culpable. En esto hay que hacer alusión a los artículos 40 y 41 del Código Penal. Sin más, vamos a ir al cuarto párrafo del artículo 119. Fíjense en ustedes que dice, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o de prisión. Con esto hay que señalar un punto importante, porque vamos a ver que el inciso A, B, C, D, E y F, estos 6 incisos van a aplicar para los dos párrafos anteriores. Vale decir, para el abuso sexual con acceso carnal, sea en la manera tradicional o bien en su forma, como vimos, analógica, por la aplicación analógica, es decir, por el segundo extracto, digamos, del tercer párrafo que vimos en las filminas anteriores, o bien para el abuso sexual gravemente ultrajante. Porque si ustedes observan al final de este cuarto párrafo, dice que para el primer párrafo, es decir, para el abuso sexual simple, va a tener una pena de 3 a 10 años de reclusión o de prisión si concurrieran las circunstancias de los incisos A, B, D, E y F. Es decir, por supuesto que el C no refiere porque es en el caso en que el sujeto fuere portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. La única manera, hasta ahora al menos, que uno conoce, la ciencia médica no ha dado posibilidad alguna de que por un abuso sexual, es decir, por un tocamiento, hubiese un contagio de una enfermedad de transmisión, digamos que pudiera darse una transmisión sin que hubiera un acceso carnal. Pero en el hipotético caso en el cual pudiese llegar a existir, por supuesto que esto el legislador debería modificarlo, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces ahora, el primero de los hechos dice un grave daño en la salud física o mental de la víctima. En este supuesto hay algunas discrepancias doctrinarias, fundamentalmente, y por ejemplo, para decir algunas, por ejemplo, Ricardo Núñez dice, el daño se refiere al tipo penal de los artículos 90 y 91, con lo cual esto sería las lesiones graves y gravísimas, por lo tanto, no abarcaría la simple estructura corporal, debiendo ser un perjuicio de serias consecuencias. En el mismo sentido, el doctor Sánchez Freite también dice que hace alusión a los artículos 90 y 91 y a todo daño grave en la salud mental psicológica de la víctima. Pero lo que agrega dice que este daño resulta dañoso debe estar comprendido en el dolo de autor de la víctima. Lo importante es determinar la existencia del daño, ¿verdad? Y que ese daño resultara ser una consecuencia, ¿sí?, de el abuso sexual realizado.
Porque fíjense en que está puesto, como dice, resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima, ¿sí? Y sí que se plantea como una consecuencia. Dona, por ejemplo, dice que no es necesario acudir a los conceptos típicos de las lesiones previstas en esas normas, refiere al artículo 90 y 91, pues de acuerdo a otros criterios puede tratarse también de un daño de importantes consecuencias que no alcance los límites de las lesiones del artículo 90 y menos las del 91. Bien, como ustedes verán, hay opiniones variadas. Vamos ahora a pasar al segundo supuesto, cuando el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor o curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Miren, acá lo que primero que tenemos que hacer, ustedes ya vieron Civil 1, con lo cual vamos a tener que remitirnos a los artículos 529 a 557 del Código Civil, en los cuales tratan los vínculos de parentesco, cuales le solicito a ustedes que remitan específicamente esa normativa para ver de qué se trata. Lo importante acá, más allá de esas cuestiones de vínculo de parentesco, a mí lo que me gusta o considero importante referir es cuando dice las cuestiones referidas a ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. La primera parte dice ministro de algún culto reconocido o no. En ese sentido tenemos que recordar que acá lo que se trata es un culto reconocido, como podría ser, no se me ocurre en este momento en concreto, pero la iglesia evangélica, por ejemplo, que está reconocida, y supónganse en alguna otra religión que no esté reconocida, pero que opere a la vista de la gente como tal, ¿no? Es decir, la gente cuando va, concurre a un culto o algún tipo de reunión, digamos, de carácter religioso, no está preguntando si el culto es reconocido o no es reconocido, y en consecuencia si es reconocido va y si no es reconocido no va. Es decir, la gente concurre a un culto tratando de subsanar alguna cuestión de fe o alguna carencia que pudiera tener de tipo espiritual. La cuestión es que lo importante es que ese ministro que aparece de ese culto sea la persona que, valiéndose de esa posición que tiene de ministro, es decir, de ser cabeza, pudiera llevar a cabo el acto del abuso sexual. Porque no es solamente si tiene que valerse de esa característica para poder llevar a cabo ese abuso sexual. Fíjense, después dice encargado de la educación o de la guarda. Cuando dice encargado de la educación o de la guarda, se refiere básicamente a los dos supuestos. Es decir, la educación va a ser típicamente la escuela, y la guarda cuando son aquellos supuestos, por ejemplo, que puede ser alguna guardería, ¿no es cierto?, donde no es educación en este caso, sino que se deja al menor en una guardería, en una guarda, justamente se le encarga la guarda. Lo que se quiere significar que el legislador aquí lo que trató de hacer fue de dar mayor amplitud a todos los supuestos posibles para dejar fuera la menor cantidad de casos posibles. Vamos a ver el tercero. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Acá lo que tenemos que saber, dos cosas. Primero, que el sujeto, el autor, tiene que tener conocimiento cabal de que tiene la enfermedad y que esa enfermedad es de transmisión sexual grave, ¿sí? Y que a su vez también, porque no se olviden ustedes que ahí dice y hubiera existido peligro de contagio, con lo cual exenexo y no es la posibilidad de que sea uno y otro, sino que tiene que ser justamente las dos cuestiones. Portador de una enfermedad de transmisión sexual grave tiene que conocer esa circunstancia, pero además de eso tiene que haber existido un peligro grave de contagio. Y en esto debemos remarcar algo importante, porque habría una atipicidad si el sujeto desconociese ser portador de justamente esta enfermedad. Ahora bien, esto, mis estimados, volvemos a la primera parte cuando yo estuve hablando de la dificultad que tiene
probar todos estos extremos en el derecho, ¿sí? Bien, pasemos al último. El hecho fuera cometido por dos o más personas o con armas. Indudablemente no hay mucho que explicar, acá lo que tiene que ser que en el momento de llevarse a cabo sean dos o más personas o bien medie específicamente un arma. Como expliqué, acá la razón de ser del agravante reside específicamente en la mayor digamos, vulnerabilidad, la mayor indefensión en el cual se va a encontrar la víctima, porque ya hablamos de dos o más personas. El supuesto E dice, si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Bueno, básicamente lo importante, acá no hay que aclarar demasiado, las fuerzas policiales o de seguridad, todo el mundo sabe de qué se trata, pero básicamente lo importante es fundamental que ¿dónde estaría la clave? La clave estaría en ocasión de sus funciones, porque si el hecho cometido por las fuerzas policiales o de seguridad es el día que tiene Franco, ¿sí? No estaría en ocasión de sus funciones, con lo cual ahí no habría aplicación del agravante. En principio no habría aplicación del agravante, ¿no? Porque el artículo claramente dice en ocasión de su función. Lo que se requiere es que portando, porque lo que se va a hacer es portando esa cualidad que es la de ejercer un cargo en las fuerzas policiales o de seguridad, comete el hecho. El supuesto F dice si el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. En este caso se dan dos requisitos o dos circunstancias claras. Menor de 18 años, pero que además de ser un menor de 18 años, tiene que tener una convivencia preexistente con el mismo, ¿sí? Podría ser el caso típico de un padrastro, por ejemplo, o de una madrastra, por alguna forma decirlo, que en el caso de la madrastra, por supuesto, y referido al abuso sexual con acceso carnal, tendremos que aplicarlo por analogía, ¿sí? Por todo esto que explicamos de qué era en la filmina anterior, específicamente acceso carnal. Perdón. Y el último supuesto, el último supuesto que vimos que son las agravantes que referimos que van a ser para el abuso sexual simple A, B, D, E y F. Se excluye, como dije, la C porque, bueno, justamente el abuso sexual simple no habría transmisión sexual grave. Bueno, en relación a esto es todo. Muchas gracias por su atención.